Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Continuamos en esta mañana nuestro estudio sobre la cosmovisión cristiana y bajo la serie La fe que vence al mundo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cosmovisión correcta de la historia y de la cultura. Gálatas 5.1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos hace una llamada de atención sobre la firmeza, sobre la estabilidad y sobre la coherencia en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestro obrar diario como creyentes en Cristo Jesús. Y yo quiero que nosotros usemos como título para esta enseñanza: Cristo nos hizo libres. Esa es una verdad absoluta de la palabra, es una verdad aplicada del Evangelio a la vida del creyente, y con muchísima frecuencia nosotros hablamos de la libertad y hablamos de Cristo y del efecto del Evangelio en nosotros, pero quiero que hoy hablemos: Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres a través del Evangelio, y básicamente yo quiero trabajar algunas ideas con relación a la historia y la cultura que el humanismo ha puesto en tela de juicio con relación al Evangelio, y otras que el humanismo ha exaltado de manera mayoritaria como si fueran verdades eternas de la humanidad y no fundamentadas en el Evangelio. Una de esas enseñanzas que el humanismo nos ha dado, que tiene que ver con la historia y la cultura, es libertad e igualdad. Libertad e igualdad son verdades o son banderas que levanta el humanismo, especialmente amparado en los derechos fundamentales del hombre. Los derechos humanos son la bandera principal de la sociedad contemporánea para promulgar o promover libertad e igualdad. Y sobre esas premisas yo quiero que nosotros trabajemos. ¿Realmente hizo Dios al hombre libre? ¿Realmente Dios lo hizo para ser autónomo, para vivir en igualdad y para desarrollar la historia y la cultura bajo esas premisas? ¿Quién es el autor de la historia y de la cultura? Nosotros vivimos en una sociedad que promete y promueve la sociedad y la cultura a partir del hombre, que nos dicen: el hombre hace historia sencillamente porque es un ser social, el hombre hace cultura porque es un ser culto. Cuando nosotros leemos en Génesis 1, 26 y 27, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, y sojuzgue sobre toda la tierra, y señoree y someta toda la creación bajo el mandato y bajo el dominio de Dios. Eso se ha llamado históricamente en la teología reformada como el mandato cultural. Es decir, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para encargarle una labor cultural, una labor de extensión a la comunidad y una labor social. Eso es supremamente importante, porque en ese orden de ideas lo que nosotros estamos entendiendo es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Primer lugar. Segundo lugar, que ese hombre creado a imagen y semejanza tiene una tarea de extender o de reflejar la gloria de Dios en la sociedad y la cultura, y que por lo tanto se le dan encargos básicos y principios básicos para que él realice esa tarea social y esa tarea cultural. Esos encargos básicos tienen que ver con señorear, con gobernar, con administrar, con ser mayordomo de lo que Dios le ha entregado bajo su cuidado y bajo su poder. En ese sentido, nosotros podemos entender el mandato cultural. Otro aspecto importante con relación al tema en esta mañana es que la historia viene del carácter de Dios. El hombre hace historia no porque sea un ser social, el hombre hace historia porque fue creado a imagen y semejanza, y porque fue creado en una relación pactual, y porque Dios le transmite en esa imagen y semejanza el ser histórico y el hacer historia, el registrar las historias y en desarrollarse frente a Dios. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. ¿Cómo nosotros entender la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, siendo que la misma sociedad y los derechos humanos promueven la libertad? ¿Cuál es el tipo de libertad que la sociedad que nosotros tenemos promueve? ¿Qué es lo que la sociedad promueve cuando dice libertad? Hay un himno nacional de una nación sudamericana que en una de sus estrofas iniciales dice: libertad, 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 como una consigna soberana y universal de llamado al orden y al desarrollo de la sociedad. ¿Libertad de qué? ¿Y libertad para qué? Sería la pregunta. Hay muchísimos pensadores humanistas y lamentablemente muchos teólogos que fundamentan su argumentación teológica a la luz de un principio humanista que es el libre albedrío, es decir, la libertad absoluta y plena para hacer todas las cosas.
La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es realmente el hombre libre? ¿Fue creado por Dios para vivir en una libertad absoluta o el libre arbitrio es la capacidad de él decidir y determinar lo que él quiera según su propia voluntad y según su criterio? ¿Fue creado el hombre bajo las premisas de la libertad absoluta para determinar lo que es bueno y lo que es malo y para hacer historias según su propio criterio y a su libre imaginación? A esa respuesta nosotros desde el Evangelio tenemos que decir no. El hombre, aunque fue creado bueno en gran manera, según dice la Escritura, pues fue hecho un hombre limitado, finito, un hecho temporal, fue hecho dependiente de Dios, fue hecho con un propósito, fue hecho determinado para un fin. Todo está determinado en el hombre, sus días, su propósito, su género, lo que él va a lograr y va a alcanzar, sus habilidades, todo está determinado y dado por Dios en la creación. En ese sentido, el mandato cultural no es la responsabilidad individual o social del hombre de hacer lo que él considere bueno y de cultivar lo que él considere bueno. Es interesante que la raíz de la palabra cultura tiene que ver con cultivar. Cultura es cultivar. Cuando Dios le dice al hombre en Génesis, cultiva la tierra, le está diciendo haga cultura, es decir, debe cultivar lo que es bueno de acuerdo al carácter de Dios y para el propósito para el cual fue establecido. En ningún momento, ni la historia ni la cultura están dejadas a la libre imaginación del hombre que en su idea personal o humana pueda hacer o establecer. En ningún momento la historia y la cultura son responsabilidades individuales o humanas, sino que tanto la historia como la cultura son aspectos del carácter de Dios que se nos transmiten a través del Evangelio y que se exaltan a través de la obra de Cristo. Yo quiero que pensemos en un momento que cuando Dios hizo al hombre, lo creó bajo un mandato cultural: multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar la creación bajo los mandatos y los principios absolutos del Evangelio. No obstante, por el pecado, el hombre cayó en muerte espiritual, se volvió enemigo de Dios, se rebeló contra los principios absolutos del Evangelio y en ese sentido el hombre queda ajeno a la voluntad de Dios y construyendo una cultura y una historia al margen de los principios absolutos de Dios. En ese sentido, el hombre queda a expensas de su propia imaginación y, como dice Romanos capítulo 1, fue entregado a su propia concupiscencia, fue entregado a su propia maldad y fue entregado a la propia perversión de su mente cauterizada y de su corazón engañoso. El primer aspecto que yo quiero mencionar en esta mañana con relación a que Cristo nos hizo libres tiene que ver con el Evangelio. Y tiene que ver con el propósito de la redención. Dios creó al hombre no para que fuera libre, Dios creó al hombre para que fuera dependiente, para que fuera sumiso, fiel y permanentemente a los designios eternos de Dios que honran el plan de Dios y que exaltan la gloria de su nombre. Dios no creó al hombre para que fuera libre como la sociedad y el humanismo lo promueve. En ese sentido, Génesis 3, cuando se da el acto de la tentación y de la caída del hombre en el pecado, dice la Biblia que lo que la serpiente que tipifica el mal y a Satanás y al engañador le promete a Adán y Eva es ser libres, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso está enmarcado tanto de historia como de cultura. El hombre se llevó por ese engaño sutil de la libertad y de poder determinar a su propio antojo lo que él quisiera, y la Biblia dice que quedó esclavo del pecado. El resultado de ese acto deliberado de transgredir la ley de Dios fue la condenación, fue la muerte y la consecuencia natural, su enemistad eterna frente a Dios. En ese sentido, el hombre a lo largo de la historia, según lo registran los primeros capítulos de la Escritura, quiere vivir sin ley. Y ese es el primer aspecto que yo quiero mencionar. Cristo nos hizo libres. Pero Cristo nos hizo libres para vivir sin ley, es decir, antinomia. Y es la primera pregunta que yo quiero resolver en esta mañana con ustedes. ¿Estamos aprobando la antinomia cuando decimos que Él nos hizo libres? Es decir, estamos diciendo que Dios a través del Evangelio o por el acto mismo de la creación nos creó para nosotros vivir sin normas, para vivir sin reglas, para vivir sin principios. ¿Es eso correcto desde la cosmovisión bíblica? ¿Es eso correcto desde el diseño y el propósito de Dios en la humanidad? Dios nos hizo libres ¿para qué? Nos hizo libres para vivir sin ley.
nos hizo libres para vivir sin principios. Porque generalmente cuando el ser humano promueve o promulga la libertad, lo que está diciendo es: no quiero tener normas, no quiero tener límites, quiero hacer lo que a mí se me antoje, quiero tener la libertad y el propósito y la oportunidad de hacer lo que yo desee en el momento en que quiera y para el fin que yo quiera. Básicamente eso es la libertad. En ese sentido, lo que podemos decir que ese concepto de libertad pues no tiene nada que ver con el principio del Evangelio de la libertad, porque más bien ese es un concepto de rebeldía, de perversión, de maldad y de deslealtad, de estar resistiendo el propósito de Dios y que estar en contra de su voluntad perfecta. Cristo nos hizo libres, libres para vivir sin ley, libres de la ley, libres de las normas, libres de los marcos de contención. ¿De qué nos hizo Dios libre a través del Evangelio? Y la respuesta que nosotros tenemos es que en ningún sentido y bajo ningún aspecto de comprensión nosotros podemos decir que hemos sido hechos libres para vivir sin ley o para vivir fuera de la ley. En el diseño de Dios, en el mismo acto de la creación, la ley está sometida a leyes. El hombre fue sometido a leyes. En el mismo momento en que Dios crea al hombre, le da órdenes que no son órdenes casuales u órdenes opcionales, sino que son órdenes absolutas, categóricas, que llaman al hombre y lo obligan a someterse a esos principios absolutos. Dios nos dio órdenes, y las órdenes de Dios, que hacen parte del mandato cultural y del mandato social o histórico del hombre aquí en la tierra, muestran el carácter de Dios, muestran el propósito del Evangelio y muestran lo absoluto del cumplimiento de ellas para honrar y adorar a nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Normas, reglas, encargos, mandatos, preceptos que deben irse remitiendo o transmitiendo de generación en generación y que muestran que la libertad que Cristo ha obrado en el creyente no es una libertad de la ley, sino que es una libertad para poder ser libres del pecado y someternos gozoso y alegremente a los principios del Evangelio. Deuteronomios 30:16 dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Hoy te ordeno que cumplas sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Son muchas las personas que cuando piensan en el concepto de libertad, de los textos que encontramos en la Escritura, piensan que la libertad es un pretexto y que la libertad no implica límites o no implica normas o no implica reglas precisas y absolutas, sino que la libertad implica libertinaje, anarquía. Puedo hacer lo que yo quiera. Cristo me hizo libre para hacer lo que yo quiera. Lo que dice la Biblia es que Cristo nos hizo libres de andar en nuestra propia vida sin ley, es decir, nos hizo libres de nuestro antinomianismo, es decir, de nuestra presunción de pretender entender que podemos vivir sin leyes y sin normas y que nos podemos valer por nuestros propios medios. Nos hizo libres para que podamos entender que Él estableció reglas y leyes absolutas y precisas que honran su nombre y que bendicen la vida de la familia y de la sociedad. Romanos 13:8 dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. No somos antinomio. Decir Cristo nos hizo libres no es un reconocimiento de la antinomia, que sería básicamente la expresión de rebeldía de la sociedad contemporánea, especialmente marcada en los jóvenes. Los jóvenes pretenden tener su mayoría de edad para poder hacer lo que ellos quieran. Es probable que todos nosotros, cuando éramos niños y adolescentes, soñábamos tener nuestra mayoría de edad para hacer lo que quisiéramos. Es decir, salgo de la tutela de mis padres y puedo hacer lo que yo desee, antinomia. Puedo hacer lo que a mí se me ocurra, no quiero tener límites, restricciones, no quiero tener quien me supervise, a quien rendir cuentas. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición del hombre que no ha entendido el Evangelio y que no entiende que la libertad que nos trae el Evangelio
tanto en el desarrollo de la historia como en el desarrollo de la cultura, implica normas y que esas normas honran a Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y luego en el Salmo 103, 17 al 18 dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Queridos hermanos, el pacto de Dios, la relación eterna que Dios determinó en la cual incluyó su pueblo y con la cual se relaciona con los creyentes, implica normas. El mandato cultural y el mandato histórico que tiene el hombre y de la cual el hombre es abanderado en esta sociedad para con Dios, se fundamenta esencialmente en las normas de Dios. El fundamento legal, el contenido de esa relación, de ese mandato cultural, de ese mandato social e histórico para con Dios y para con la sociedad se fundamenta en las normas de Dios. No podemos pretender entender el Evangelio ajeno o alejado de las normas de Dios. Romanos 3:20 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las cosas que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y luego en Josué 1:8, un texto muy conocido, y se recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y luego en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué tiene que ver todo esto que nosotros estamos diciendo con una cosmovisión de la cultura y de la historia? Dijimos anteriormente que cultura significa cultivar, significa cuidar algo que se nos ha entregado bajo nuestro cuidado. Somos mayordomos de cuidar el encargo que Dios puso en nuestras manos, que tiene que ver con la familia, con la iglesia y con el Estado, pero que básicamente ese encargo tiene que ver con Dios. Debemos rendir cuentas a Dios. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué tenemos que cultivar como iglesia y como creyentes? Sería básicamente lo que hablamos de la cultura. ¿Qué es lo cultivable? Lo cultivable tiene que ver con los mandatos de Dios. En primer lugar, el fundamento para lo que debemos cultivar y debemos preservar a lo largo de las generaciones y que honra a Dios, tiene que ver con la ley de Dios. No reconocemos que debemos vivir sin ley. De hecho, el hombre sin ley es enemigo de Dios. El hombre que construye su propio criterio normativo es enemigo de Dios. ¿Qué debemos cultivar como creyentes y como sociedad? Las normas de Dios. Las normas de Dios son principios absolutos de Dios que muestran el carácter de Dios, que muestran el carácter moral, legal, justo de Dios y que nos muestran el parámetro a través del cual vamos a ser medidos frente a Dios. Las normas de Dios tienen que ver con el Evangelio. Cristo nos hizo libres de la maldición del pecado, nos hizo libres de nuestras propias leyes y de nuestros propios criterios normativos en la sociedad y en la cultura. Cristo nos hizo libres de pensar y entender la sociedad a la luz de nuestros propios ojos. Cristo nos hizo libres de entender y pensar que podemos por nuestros propios actos deliberados generar o producir aspectos cultivables en la sociedad o en la familia. Nos hizo libres de todo ello para que entendamos que lo cultivable tiene que ver con las normas de Dios. No somos antinomia. El antinomiano es enemigo de Dios. Es el que dice: no me sirven tus normas. Me ponen un umbral supremamente alto. Me ponen un criterio normativo moral que no quiero, no acepto y no reconozco. Y yo voy a tener mis propias normas. De hecho, las sociedades contemporáneas cada vez bajan el nivel de las normas en aspectos morales y en aspectos de exigencia. Cada vez las normas que se aprueban en nuestros gobiernos tienen menos contenido moral y menos contenido trascendente. ¿Cuál es la razón? No tiene nada que ver con modernidad, no tiene que ver nada con desarrollo cultivable de una sociedad contemporánea y madura y firme. Tiene que ver con que cada vez nuestras sociedades se alejan de Dios,
se alejan del plan de la redención y se alejan de los principios normativos absolutos que honran y exaltan el carácter de Cristo. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos estatutos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Queridos hermanos, el tema de la cultura y el tema de la historia es un tema llamativo para nosotros como seres humanos. Todos nosotros vivimos enraizados en historias personales, en historias nacionales y familiares. Todos nosotros estamos enraizados en una cultura que no elegimos tener y en la cual no elegimos nacer. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el Evangelio, que se nos revela por gracia a través de Jesucristo, entendemos que el Evangelio no abraza las culturas. Entendemos que el Evangelio no es multicultural como algunos han dicho, que el Evangelio no es pluricultural como muchos han dicho, ni siquiera el Evangelio es contracultura, el Evangelio es supracultural. Es decir, el Evangelio está por encima de cualquier idea, de cualquier cosmovisión, de cualquier noción de la historia y de la cultura. Es decir, el Evangelio no alimenta patrones de cultura y de historia a la luz de otros patrones que tenemos. El Evangelio lo que nos da es un modo de pensar y de vivir supremo, soberano y celestial, que honra el carácter de Dios y que va por encima de cualquier concepto de la cultura y de la historia en la sociedad. Por eso el texto que acabamos de leer dice, si cumples fielmente, Dios te pondrá por encima, como es el Evangelio, que nos pone por encima para honrar el carácter de Dios. Marcos 12:31 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos. Y luego en 1 de Juan 3:11 dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese justamente es uno de los postulados de la sociedad humanista y de la sociedad contemporánea que construye su cultura y su historia sin Dios. Es un postulado de individualismo. Y nosotros lo vemos aún en Génesis 3. Cuando Adán y Eva desobedecen deliberadamente y Dios les llama a rendir cuentas y pide cuentas a Adán, Adán muy rápidamente, casi sin meditarlo, delega la responsabilidad sobre Eva, diciendo la mujer que me diste, y él sale bien librado, entre comillas, pensando que con esa justificación propia, él está absuelto de su responsabilidad espiritual y moral frente a Dios. Sin embargo, la palabra dice que no podemos entender nuestras relaciones humanas e interpersonales alejados del principio de la comunidad, alejados del principio social y alejados de las esferas que Dios estableció. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tienen la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y luego en Salmo 119:30 dice, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido mis juicios. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres para poder entender y vivir el Evangelio. Cristo nos hizo libres para nosotros ser libres de la antinomia. En segundo lugar, quiero que entendamos el otro principio que tiene que ver con el relativismo. Cristo nos hizo libres del relativismo. El segundo aspecto que yo quiero que nosotros miremos en esta mañana tiene que ver con una idea generalizada en la sociedad, y es, no tenemos principios absolutos, no tenemos normas absolutas. Todas las normas, los principios, las reglas son relativos, son cambiantes. Pueden ser articulados de manera cambiante y no de manera absoluta. El relativismo moral es entendido fácilmente como cada uno tiene sus propios principios. No hay principios absolutos, no tenemos principios universales, no tenemos principios generales, no hay nada que nos rija que sea universal y que sea inamovible y que sea permanente. No hay nada que nos rija que permanezca y que continúe a lo largo de los tiempos, a lo largo de las generaciones. Cada sociedad es cambiante, cada sociedad se acomoda a las diferentes circunstancias, a los diferentes movimientos y oportunidades e interpretaciones de la vida y de la moral y de la sociedad.
Este es un pensamiento que está socavando terriblemente nuestra sociedad, el relativismo moral. Cada uno puede ingeniarse la manera de vivir. No hay nada absoluto, no hay nada que permanezca, no hay instituciones que permanecen, no hay relaciones que permanecen, no hay principios que permanecen. Todo cambia. Y es muy fácil, posiblemente llamativo a nuestros oídos cuando escuchamos esa premisa. Vivimos en un mundo cambiante. Y nosotros decimos, sí, estoy de acuerdo. Pero cuando yo digo estoy de acuerdo que vivo en una sociedad cambiante, lo que estoy es dando un espaldarazo al relativismo. Lo que estoy diciendo es, esa sociedad cambiante promueve el relativismo, lo cambiante, no lo permanente, y yo estoy de acuerdo, me parece que sí. Cuando yo doy un espaldarazo al relativismo, estoy negando inmediatamente los principios absolutos, estoy negando inmediatamente las instituciones que Dios estableció para que permanezcan, estoy negando inmediatamente las señales perpetuas que Dios estableció y que instituyó desde la eternidad, y por supuesto, estoy negando la realidad de Dios. El relativismo es uno de los postulados de la sociedad contemporánea sin Dios. Cuando nosotros decimos Cristo nos hizo libres, podemos decir que nos hizo libres para pensar como deseemos, que nos hizo libres para no tener absolutos. De eso fue que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de poder ceñirnos a su verdad perfecta y nosotros establecer principios, ideas, cosmovisiones, instituciones temporales. Con muchísima tristeza vemos que la mayoría de las instituciones que a lo largo de la historia han honrado el carácter de Dios, la sociedad la socava permanentemente, con leyes inmorales, con leyes cambiantes, con leyes que van en contra del principio de Dios, donde prima la individualidad, donde priman los intereses y los derechos individuales sobre los intereses colectivos, y mucho más que eso, donde prima el interés individual y no la gloria de Dios. ¿Cristo nos hizo libres para el relativismo? ¿Nos hemos quedado en el siglo XXI sin principios absolutos? Tenemos una sociedad tan cambiante que podemos interpretar a nuestro propio juicio la Escritura y aplicarla y contextualizarla de acuerdo a nuestros propios intereses culturales. Muchísimas personas hoy en día en su estudio bíblico se ven abocados a ese nuevo modelo de interpretación extrabíblica, que interpreten la Biblia y hay un postulado que ellos usan y es la contextualización. Es decir, leamos el texto bíblico, interpretémoslo y contextualicémoslo. Pero casi siempre, cuando ellos están diciendo contextualicémoslo, es entendámoslo a la luz de nuestra realidad cultural, entendámoslo a la luz de nuestra realidad social y no lo entendamos a la luz de lo absoluto de Dios en la transmisión de esta norma. Ese es un grave problema que enfrenta nuestra iglesia contemporánea. Tiene que ver básicamente con el liberalismo. La teología liberal es la teología que aplica la Escritura a la luz de sus propias necesidades, que interpreta y contextualiza el texto bíblico a la luz de su propia cosmovisión cultural y cosmovisión histórica. Es la cosmovisión que toma el texto bíblico para aprobar o validar lo que a ellos les interesa. Y yo voy a ponerles solamente un ejemplo de ese relativismo que probablemente está socavando también nuestra comprensión de la Escritura y de nuestra adoración a Dios. Y ese aspecto que yo quiero mencionar es un aspecto que hemos hecho énfasis una y otra vez porque la Escritura lo enfatiza y tiene que ver con el día del Señor. En ese tema de la cosmovisión contemporánea, es decir, de la contextualización, muchos dicen, bueno, el día del Señor fue dado para los judíos. Los judíos tenían el encargo de guardar el día del Señor con exigencia y con precisión, porque los judíos eran una sociedad patriarcal, por no decir antigua, ¿sí? Era una sociedad agrícola, no era una sociedad desarrollada tecnológicamente y una ciudad concentrada en grandes centros urbanos, sino que era una sociedad pues muy familiar, muy doméstica, muy agrícola, muy antigua. Entonces a ellos se les demandaba trabajar 6 días y descansar un día. Pero nosotros vivimos en el siglo XXI, una sociedad convulsionada, una sociedad llena de oportunidades. Algunos de nosotros vivimos en grandes centros urbanos. En ese sentido, con ese llamado de los grandes centros urbanos y toda la exigencia laboral y de movimiento y de desplazamiento, pues no se nos debe a nosotros pedir que guardemos el día del Señor.
Algunos inclusive van más allá y dicen, bueno, la ley, el día del Señor era para los judíos en el Antiguo Testamento, a nosotros hoy tenemos es que vivir para Dios todo el tiempo. Nos podemos reunir cuando tengamos la oportunidad, pero no estamos obligados a guardar el día del Señor. Son muchas las personas y es probable que tú seas uno de ellos que piensas así. Yo no estoy obligado a guardar hoy el día del Señor, porque Dios sabe que yo vivo para Él y que Él es la razón de mi vida. Dios sabe y entiende que el trabajo que yo tengo me implica trabajar el domingo. Y yo no creo que yo esté deshonrando a Dios si yo trabajo el domingo, porque Dios sabe que esa es mi necesidad y yo tengo que ser muy responsable. La pregunta es, así como yo demando responsabilidad o me justifico diciendo que soy responsable en mi trabajo para cuidar a mi familia, luego tú no tienes un deber también de responsabilidad moral básico para con Dios. Hay muchísimas personas que se van tentados en el tema de los negocios, porque lamentablemente en la sociedad que nosotros vivimos, el domingo, que es el día dedicado a la adoración pública, es el día de mayores negocios para muchos, de mayores oportunidades de trabajo y de ganancia. Pero ¿qué dice la Biblia con relación al tema del día del Señor? Es solo un ejemplo que yo estoy poniendo para que podamos entender todos que lamentablemente los principios absolutos de Dios nosotros los hemos relativizado. Es decir, hemos diluido la norma, hemos pensado que no son permanentes y los hemos interpretado y aplicado a nuestra manera. Éxodo capítulo 31, versículo 12 en adelante, dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Un distintivo básico del pacto en términos prácticos es el día del Señor. El día del Señor es una provisión de Dios para su pueblo, para la iglesia y para la humanidad entera, para que separe un día para adorar a Dios, para los oficios religiosos y para prepararse para la venida del Señor y para nuestra vida después con Él en la eternidad. Estos versículos que yo acabo de leer en Éxodo, en ningún momento dicen que el mandato, la ordenanza del día del Señor era simplemente para los judíos. Y que ahora en el siglo XXI, las iglesias de otros lugares pudiésemos interpretar o aplicar esta enseñanza de manera diferente. Hay una parte que enfatiza esta lectura en el final, en el versículo 16. Guardaréis el día del Señor a lo largo de las generaciones, porque es un pacto perpetuo. La palabra perpetuo y la palabra pacto nos hablan de algo absoluto. Nos hablan del carácter absoluto de Dios en el establecimiento de esta norma, que la puso Dios primero para honrar su nombre, para su propia gloria, pero también como una provisión de bendición para nosotros. No podemos ver el día del Señor como algo adverso a mi economía, o como algo contrario a mi descanso y a mi dedicación para la familia. Tengo que ver el día del Señor como parte de una provisión hermosa, cariñosa y fiel de Dios para mi gratitud y mi deleite en Él, y también para mi descanso y preparación para la vida venidera. El día del Señor es un pacto perpetuo. Pero estoy seguro que muchos hoy, en lugar de ir a las iglesias a adorar al Señor, están ocupados de sus propias actividades. Están ocupados de sus propios negocios y de sus propias economías. Y muchos con excelentes justificaciones. Muchos diciendo es que tengo deudas, es que me llegó esta oportunidad, es que Dios sabe que es el día donde voy a ganar, es que Dios sabe cómo yo necesito esto. O yo no quería hacerlo, pero fui llevado por una circunstancia a no dedicar el día del Señor. Sin embargo, el texto que leímos de Éxodo 31 dice, el que profane el día del Señor de cierto morirá. Yo les pregunto, ¿qué sucedería si Dios hoy diera muerte a aquel que no guardara el día del Señor? ¿Cómo sería la membresía en nuestras iglesias? Si por el acto deliberado, irresponsable, pecaminoso de yo quedarme en mi casa descansando, o de irme para el centro comercial, o de irme de paseo, o de visita, o de irme a trabajar, lo cual sería más loable, acarrear a la muerte física inmediata, fulminante. Dice, el que profane el día del Señor
muera. Luego en Números capítulo 5, 15, versículos 32 en adelante dice: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba determinado qué se le había de hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre debe morir. Apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Y la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová Dios lo había mandado a Moisés. Esas enseñanzas, esos ejemplos de juicio muestran lo absoluto del mandato. Muestran lo absoluto de este encargo de adoración para nuestro Dios. Muestran lo terrible que es desobedecer o deshonrar las normas de Dios, los principios absolutos de Dios, pretendiendo tener otras normas, otras justificaciones que nosotros consideramos más válidas. Queridos hermanos, Cristo nos hizo libres, pero la libertad que Cristo logró para su iglesia, por gracia, implica principios absolutos. La libertad que Cristo logró en la cruz y que ofrece para nosotros como creyentes por su infinita bondad, implica ceñirnos a sus normas absolutas, no al relativismo, no a la interpretación acomodada y justificada para nuestro propio beneficio de las normas de Dios. Pastor, Dios sabe que yo el domingo no puedo ir, pero yo los estoy pensando todo el día. Pastor, Dios sabe cuánto anhelo yo ir al servicio, pero es que si yo renuncio a este trabajo, que me implica el día del Señor, mi familia pasa necesidades. Pastor, le quiero contar una bendición, me van a aumentar el salario y yo voy a diezmar fielmente, solo que me implica trabajar el día del Señor. Pero pastor, no se preocupe, dígame cómo le hago llegar el diezmo. Todas esas justificaciones que para nosotros pudiesen ser válidas, son válidas para con Dios. Tiene que ver con una cosmovisión relativista de la cultura y de la sociedad. Tiene que ver con la interpretación de que si está en juego mi beneficio personal o mi estabilidad familiar, debo velar primero por ella antes que rendirme a principios absolutos. Si está en juego mi economía, mis deudas, mis hijos y la comida de ellos, primero está ese interés y luego reunirme a adorar a mi Señor. Yo les pregunto, queridos hermanos, luego la palabra de Dios, cuando estableció estas normas, ¿no estaban enmarcadas dentro de la provisión generosa de Dios para suplir para nuestras familias? Cuando Dios estableció que 6 días debemos trabajar y dediquemos un día para Él, luego Dios nos sabe en su fidelidad y en su omnisciencia que en esos 6 días Él nos da lo necesario y aún nos sobreabunda más allá para que tengamos para compartir con el necesitado. Cuando yo justifico mi no asistencia o mi ir a trabajar o a estudiar en el día del Señor, lo que estoy diciendo es que yo soy un hombre rebelde, que no he entendido el Evangelio, que yo tengo mis propias interpretaciones y que tienen que ser entendidas y comprendidas porque vivimos en la sociedad de los derechos humanos. Y yo tengo el derecho de velar por mi familia. Y como derecho, aún si no puedo velar por la iglesia, Dios sabe que estoy velando muy bien por mi familia. Una sociedad, una cultura, un desarrollo histórico que se aleja cada vez más de los principios de Dios, relativista, que interpreta cada vez los principios a su manera. El día del Señor, dice la Biblia, fue establecido a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. El día del Señor fue establecido como un acto de adoración sublime, obligatorio. Queridos hermanos, ustedes nunca, bajo ninguna circunstancia, según lo dice la Escritura, deben faltar el día del Señor en la iglesia. No hay ninguna justificación de ninguna índole. No porque lo exija la iglesia, no porque llamen a lista en la iglesia, sencillamente porque es una orden, es un principio absoluto. Es un tiempo de dedicación absoluto para nuestra adoración a Dios. Cristo nos hizo libres, pero no para interpretar la palabra a nuestra manera. Cristo nos hizo libres para vivir en el absoluto que es Dios. Nos hizo libres para vivir en los principios eternos del Evangelio, gozarnos y ver la suficiencia y la fidelidad que hay en esos principios.
Cristo nos hizo libres, no del poder de la ley, sino del poder de nuestras propias leyes, que son autónomas en contra de Dios. Recordemos que autonomía lo que significa es mi propia ley. Yo pongo mi propia norma. Y en tercer aspecto, quiero que hablemos del concepto de igualdad. Los derechos humanos universales promueven la igualdad. Y vivimos en una sociedad que cada vez está más volcada hacia la igualdad. Igualdad de género, igualdad de oportunidades, equidad social, equidad política. De hecho, uno de los principales postulados hoy de los movimientos políticos contemporáneos en los países democráticos tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la igualdad de género. Queridos hermanos, todos esos postulados suenan muy interesantes. Cuando escuchamos los discursos de los políticos, nos llama muchísimo la atención cómo estos políticos que pretenden gobernarnos tienen un discurso de equidad, de justicia social y de igualdad. ¿No nos llama la atención ese discurso? Claro, y uno dice, qué bueno, este gobernante promueve la igualdad, estoy de acuerdo con él. Este gobernante promueve la equidad, ¿sí? Promueve que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez menos. Promueve que entre los intelectuales y los analfabetas cada vez la brecha se disminuya. Y de igual manera otro tipo de brecha, ¿cierto? A nivel de género y a nivel de principios morales. Yo les pregunto, ¿es eso un principio evangélico, la igualdad? La igualdad económica, la equidad social, la equidad de género, ¿es un principio del evangelio? Ahí ustedes pueden encontrar textos de la Biblia donde diga que todos debemos tener las mismas oportunidades, que debemos promover la equidad de oportunidades en la sociedad en la que vivimos, porque la cultura lo promueve. Y la historia está llena de momentos donde algunas naciones han promovido este tipo de libertad o de igualdad de oportunidades, pero no han sido buenos ejemplos para la historia y para la cultura. Nosotros estamos abocados a una sociedad en nuestros países que promueve la igualdad. Y yo casi estoy seguro que si a muchos nos preguntan, ¿usted está de acuerdo en que haya igualdad en nuestra nación? Nosotros asentimos afirmativamente. Yo estoy de acuerdo que haya igualdad, claro que sí, necesitamos que haya igualdad. La igualdad tiene que ver con la justicia social, la igualdad tiene que ver con que todos tengamos las oportunidades, del mismo modo. De hecho, hay un dicho común muy popular que dice, o todos en la cama, o todos en el suelo. Ese es un principio de cosmovisión igualitaria, ese es un principio de cosmovisión de justicia social y de equidad. Yo les pregunto, ¿hay textos bíblicos que respalden esta cosmovisión? ¿Hay principios absolutos del Evangelio que promuevan la igualdad? Es probable que alguien esté pensando en un texto del apóstol Pablo que dice, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil. Es muy probable que alguien diga, ya tengo el texto para afirmar una cosmovisión de igualdad de oportunidades y de igualdad de género. Ese texto lamentablemente está siendo usado por teólogos liberales que promueven este tipo de perversiones, diciendo, ahí está el texto. Para Dios no importa si es hombre o es mujer, si es rico o pobre. Para Dios lo que importa es el amor. Para Dios lo que importa es que nos cuidemos y tengamos fraternidad y nos amemos y deseemos servir a Dios. Y yo tengo ese deseo, no importa lo que sienta, lo que quiera. Queridos hermanos, ese texto no promueve la igualdad ni de oportunidades, ni la justicia social y mucho menos la equidad de género. Ese texto lo que dice es que en el Evangelio, por el acto mismo de la redención, Cristo, que se entregó voluntariamente por su pueblo, quitó todas las barreras para constituirnos un solo pueblo, como hermanos y como hijos de Dios. Que Él quitó las barreras, pero no habla de equidad y de justicia. Habla de las barreras pecaminosas que nos impedían encontrarnos el pobre y el rico, el hombre y la mujer, el esclavo y el libre, y adorar juntos a Dios en un mismo lugar. Cristo eliminó esas barreras porque el Evangelio lo que hace es derribar las barreras intermedias. La Biblia desde el principio, en Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, mandato cultural, hagamos
al hombre. Y creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó. Si entendemos lo que hemos dicho anteriormente, que los principios de Dios son absolutos y que las instituciones de Dios son permanentes, pudiéramos en algún momento de la historia y de la cultura pretender cambiar este principio y decir que ahora podemos promover la libertad de género. Cuando desde el comienzo Dios dice, varón y hembra los creó. Luego en Colosenses, en Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Habla la Biblia de igualdad en la familia? Hemos enseñado que la familia no puede manejarse bajo una democracia, tampoco bajo una aristocracia, pero habla la Biblia que todos los miembros de la familia deben tener las mismas oportunidades en la familia, que el esposo, la esposa y los hijos están al mismo nivel de oportunidades. La Biblia no promueve esto, que básicamente es uno de los postulados de los movimientos comunistas o marxistas. El discurso de ellos es igualitario, ¿sí? De justicia y de equidad, pero sabemos cuán lejos está de la Escritura. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y luego en primera de Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La Biblia no dice que esposo y esposa están en equilibrio social. Eso es lo que pretende la sociedad contemporánea. Y los movimientos feministas y los movimientos machistas lo que pretenden es que haya un equilibrio social entre hombre y mujer, que haya equidad en los roles, que haya equidad en los accesos al empleo, que haya equidad en los salarios entre hombre y mujer, que haya equidad en todas las labores del hogar y las labores en la sociedad. Y lamentablemente vemos a la sociedad compitiendo para buscar esa igualdad. Yo les pregunto, ¿es esa igualdad acorde con el Evangelio? La respuesta es no. No, la Biblia y el Evangelio no promueve la igualdad. Promueve la justicia, pero no la justicia social. Promueve la justicia que viene de Dios. Promueve la justicia no política y no humanitaria. Promueve la justicia del reino de los cielos. Si la iglesia es abanderada de la justicia social, nos alejamos del Evangelio y pudiéramos convertirnos en una excelente ONG. Pudiéramos convertirnos en Naciones Unidas, que promueve la justicia y la ayuda social y el respaldo a las personas en calamidad. Pero no esa es la razón de ser de la iglesia. En el libro de Santiago dice, si alguien entra con vestido espléndido y lo recibís bien y lo ubican en el primer lugar y luego viene otro con vestido andrajoso y le dices, quédate ahí en tu lugar, dice, eso es pecaminoso. Pero no está diciendo que tanto el rico o el pobre deben estar en equidad. Lo que está diciendo es tanto el rico como el pobre tienen la oportunidad por la gracia de Dios de entender el Evangelio, les debemos compartir el mensaje a ellos y si el rico y el pobre entienden el Evangelio, deben amarse a pesar de la distinción económica, a pesar de la diferencia de clases, a pesar de la diferencia de género, a pesar de la diferencia intelectual, debemos amarnos unos a otros porque ese es un mandato universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos promueve la igualdad, pero el Evangelio no promueve la igualdad. El Evangelio promueve el amor que viene de Dios. Hombre y mujer nunca podrán ser iguales, ni en roles, ni en llamado, ni en propósito para con Dios. Hombre y mujeres son distintos, anatómicamente, en sus funciones, ¿sí? en su forma de ver la vida, son distintos, son diferentes. ¿Qué es lo que Dios promueve entre hombre y mujer? El amor que supera las barreras de la diferencia en el pensamiento y en el entendimiento de la vida. Nunca la Biblia promueve la igualdad. No caigamos en ese error sutil del humanismo, de pensar que la igualdad honra a Dios. Es que todos tenemos que estar al mismo nivel. Inclusive muchos piensan que por nosotros tener este tipo de gobierno de ancianos, que todos absolutamente en la iglesia tenemos el mismo nivel. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos estamos
en el mismo Padre, con una común fe, con un encargo de adorar a Dios, pero que Dios llamó o distinguió dentro de la congregación personas que ejerzan el gobierno. Y luego dentro de ese gobierno que es colegiado entre ancianos gobernantes y ancianos docentes, dice la Biblia que los ancianos docentes, llamados por Dios y capacitados y puestos por Dios, son dignos de doble honor. Es decir, tampoco hay igualdad en el tema de la distinción entre miembros y gobierno de la iglesia, ni entre el mismo gobierno de la iglesia. Hay una distinción. Dios distingue al anciano gobernante del anciano docente. ¿Por qué? Por causa del llamado, por causa del encargo, por causa de la dedicación total al cual él es llamado y por lo cual debe vivir para la gloria de Dios. Dios nunca promueve la igualdad. De hecho, Jesús dijo, cuando Judas hizo una interpretación socialista, un poco comunista, en beneficencia del pobre, cuando este perfume es roto, y él dice, ¡qué desperdicio! Todo este dinero se hubiera podido usar para alimentar a los pobres. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, ¡qué diácono tan excelente! ¡Qué hombre tan justo a nivel social! ¿Cómo le interesa la necesidad y le duele el dolor ajeno para ayudarlo? Y nosotros lo hubiéramos honrado. Pero Dios dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hablando de que Dios no promueve la igualdad. Dios no promueve que haya justicia social. Dios promueve el evangelio y los valores del reino no están centrados en los beneficios ni en el desarrollo de la sociedad. Los valores del reino están centrados en el rey del reino, que es nuestro Dios. Los valores del reino no están cifrados o interpretados o aplicados a la luz de nuestro interés económico o de nuestro beneficio social, sino a la luz del carácter de Dios. Cristo nos hizo libres, pero no nos hizo libres para promover la igualdad, nos hizo libres para promover el evangelio en medio de una cultura pecaminosa. Nos hizo libres para que entendamos las diferencias, para que entendamos las distinciones y para que honremos a Dios en medio de las diferencias y las distinciones y glorifiquemos su nombre. Hombre y mujer siempre serán distintos, Dios los hizo así. No promovemos la igualdad entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, promovemos el amor que viene de Dios, para que hombre y mujer o esposo y esposa se puedan amar y entender. No promovemos la igualdad económica entre ricos y pobres, promovemos el amor que viene de Dios, para que entre el rico y el pobre nos podamos amar y podamos glorificar a Dios. No promovemos la igualdad en ningún aspecto de la vida, ni siquiera en el gobierno de la iglesia o en la fraternidad cristiana. Promovemos que hay diferencias genuinas dentro de nosotros, ¿sí? Cada uno en el cuerpo ocupa un lugar. Dice Romanos y Corintios, uno es ojo, otro es oído, otro es boca. No podemos ser iguales, todos somos diferentes, pero en medio de la diferencia propia que Dios nos ha dado, debemos promover el amor. ¿Recuerdan lo que dice Corintios 13? Procuremos los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. La cultura nos dice igualdad. La cultura nos dice no normas. La cultura nos dice no hay absolutos. Eso nos dice la cultura caída. Pero la cultura que está por encima de esta cultura caída, que es la cultura de la creación, que es la cultura del carácter de Dios, que es la supracultura celestial que Dios dio al hombre como imagen y semejanza, nos dice, hay normas, hay reglas. Esas reglas Dios las dio y debemos cumplirlas, debemos someternos. Nos dice no al relativismo. Los principios de Dios son absolutos, no son negociables, no son intransferibles, son inalienables, son no se pueden aceptar o rechazar, irrechazables. Pero también esa misma cultura que Dios dio al hombre para hacer la historia, no promueven la igualdad. En muchos casos más bien promueven la desigualdad. Pero en medio de todas las distinciones económicas, políticas o aún de género, el valor o la virtud que debe primar todas esas relaciones para la gloria de Dios es el amor.
No el amor salido de un corazón pecaminoso como muchos pretenden entender, sino el amor que viene de Dios para entender la revelación divina, para entender el propósito de Dios y para entender la soberanía y el plan perfecto en medio de la humanidad. Queridos hermanos, Cristo nos hizo libres. ¿No esa es una excelente noticia del Evangelio? Nos hizo libres a pesar de la caída. Nos hizo libres no para hacer lo que deseemos, nos hizo libres para cumplir su ley, nos hizo libres para descansar en sus absolutos y nos hizo libres para amarnos en medio de las diferencias. El amor cubre multitud de faltas, pero el Evangelio llena de gracia, llena de esperanza y nos permite descansar en Cristo Jesús. La cultura y la historia la tenemos que interpretar y aplicar a la luz de los principios absolutos del Evangelio, a la luz de las distinciones del Evangelio y a la luz de la justicia que viene de Dios y no de la justicia que el mundo promueve. Inclinen su rostro, por favor. Señor Jesús, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta, es absoluta. Gracias porque tu palabra es normativa, es preventiva, es correctiva. Gracias porque tu palabra, Señor, establece los límites precisos y exactos que honran tu nombre, que muestran la excelencia de tu ser, pero también los principios y los límites naturales a través de los cuales somos edificados y construidos. Gracias por enseñarnos a cultivar no la cultura de este mundo. Enséñanos a cultivar no lo que nos gusta o nos conviene en nuestro juicio. Enséñanos a cultivar lo que tú cultivas. Enséñanos a recordar y a compartir por las generaciones no nuestras historias, sino la historia correcta, la historia verdadera, el relato del Evangelio. Enséñanos, Señor, no a justificarnos en las historias de este mundo, sino a deleitarnos en la historia eterna de la redención. Enséñanos a cultivar el buen gobierno, las buenas relaciones, las distinciones. Gracias por darnos distinciones de género, hombre, mujer. No hay más distinciones. Y gracias por llamarnos en el matrimonio a amarnos a pesar de las diferencias. Gracias, Señor, por darnos distinciones económicas, porque en la iglesia hay ricos y hay pobres. En la iglesia hay académicos y hay personas supremamente humildes a nivel académico. En la iglesia algunos viven en los lugares mejores de la ciudad y otros en lugares mucho más sencillos. Pero gracias porque tú no promueves la igualdad o la equidad económica, sino el amor que viene de ti. Gracias, Señor, porque en la iglesia también tenemos distinciones. Has distinguido por tu infinita bondad a ancianos y diáconos de la membresía común de la iglesia. Tú lo quisiste hacer. Honras a los oficiales de la iglesia para que ellos se dediquen a tu obra y administren tu iglesia con sabiduría y con conocimiento. Pero aún dentro de los oficiales de la iglesia has marcado distinciones. Eso te honra. Así lo has querido, Señor. No propendemos por la igualdad en los oficios, propendemos por las distinciones que tú has marcado, las cuales te glorifican. Gracias porque has llamado ancianos, pero has llamado también pastores dentro de ese gobierno colegiado. Y gracias porque estos hombres que se dedican a enseñar y predicar, tu palabra dice que son dignos de doble honor. No es que tengan más dignidad, no es que ejerzan mayor autoridad que los otros ancianos, sencillamente por su dedicación, por su encargo, tú los honras con un doble honor. Ayúdanos a entender esa distinción. Ayúdanos, Señor, a amar esa distinción y a promoverla en nuestras congregaciones y a dar esa honra de vida a quienes corresponde, porque eso hace parte de nuestro mandato cultural en las tres esferas, la familia, la iglesia y el Estado. Gracias, Señor, porque Cristo nos ha hecho libres, libres para someternos con gozo y con alegría a la ley tuya que es perfecta. Gracias porque tú nos has hecho libres, no para creer en los relativos, sino en los absolutos, perfectos, perpetuos, inmutables del Evangelio. Y gracias porque nos has hecho libres, no para buscar igualdad, sino para entender las distinciones, para entender los roles y los llamados y las funciones específicas que cada uno cumple dentro del cuerpo de la familia, dentro del cuerpo de la iglesia y dentro del cuerpo de la sociedad. Gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.